Bueno, creo que aquí yo voy a hacer atención, es que muchas veces que creemos que nos va a hacer sentir bien decir, es que tal asesino de masas o asesino serial estaba poseído. ¿Por qué razón? O esto lo voy a comparar, ese tipo de mentalidad, lo voy a comparar con la mentalidad de cuando me está yendo mal en mi vida, quiero creer que me están haciendo brujería, quiero creer que me están atacando. Este tipo de pensamientos solamente nos están dando, dándonos cuenta de que realmente estamos huyendo de la responsabilidad. Queremos darle la responsabilidad a lo externo. Es decir, ese ser humano no era capaz de tanto, pero como lo tomó un demonio, entonces por eso mató tanto. O mi vida no sería tan caótica si todo el tiempo no estuviera bajo ataque. Pero creo que aquí lo que realmente representa ese tipo de pensamientos es que estamos huyendo de la verdadera responsabilidad de que nosotros somos creadores de cada una de las situaciones en las que estamos. Entonces, por ejemplo, para que una persona pueda llegar a una posesión real, que existen, pero son casi, o sea, son una en un millón esa posibilidad o hasta en un billón de posibilidades para que realmente sea lo que todos quieren creer que es un parasitaje, que es la toma de control de decisiones, tienes que estar ya cediendo tu libertad desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás y durante casi toda tu vida para llegar a ese nivel de posesión. Realmente no es que solo porque un ser etérico superpoderoso entre en ti y te rompa tu libre albedrío. Porque realmente nuestra esencia es eso, ser, como seres humanos tenemos libre albedrío y somos creadores de esto. O sea, en todos nuestros cuerpos, desde el espiritual hasta el físico. Entonces, realmente toda esta parte cuando decimos, no, es que esta persona empezó a matar de la nada porque lo tomó un demonio. Incluso no es necesario que sea una posesión si, por ejemplo, esta persona ya en sí mismo ha toda su vida estado en una vibración baja, donde nunca se tuvo la oportunidad de conocerse, donde nunca se conoció, donde nunca escuchó su esencia, donde él cree que nada más es un cuerpo físico y descuidó por completo su espíritu, por supuesto, tan solo por pasar por una tulpa de violencia en un lugar violento, automáticamente, en lugar de que en un ambiente de paz su reacción hubiese sido el diálogo, en un lugar donde pasa por una tulpa sencilla de violencia, su reacción va a ser matar. Su reacción va a ser ante una agresividad, agarrar el cuchillo y matar a la persona que está enfrente de él, oponiendo esa interacción negativa. Pero simplemente es porque ya desde antes esta persona no había trabajado. O sea, no es necesario ni siquiera tener un ente muy poderoso, un ser muy poderoso que te haga actuar así. Es que todo ya lo ibas acumulando, acumulando, acumulando. Sí, en eso yo estoy de acuerdo completamente contigo, que sin nuestro permiso, ¿no? No nos pueden invadir, eso lo tengo muy claro. Necesitan nuestro permiso. Ujú. Y bueno, la otra parte es que muchos dicen también, la parte de es que me mandó a tal muerto para hacerme la Mm. vida imposible o a tal espíritu negativo para que todo me pase mal, todo me sea malo, ¿no? Pero realmente no es eso. Cuando una persona, un ser humano negativo, aprende que tiene también un espíritu y que puede manejar el plano etérico, o sea, hablándolo como lo que feamente se conoce como brujería oscura, lo único que pasa es que sí, te puede enviar a alguna alma con mucho odio desencarnada que se quedó vagando por acá, te puede enviar a alguna entidad de otro planeta muy negativa, no importa,
Pero el punto es que si tú ya tienes una conciencia, Ese es realmente no va a eh, pasar nada. O sea, solamente lo vas a ver así como que, ¿y este qué hace aquí? ¿Por qué está, por qué está este alma con tanto odio? Oigan, váyanse, no les doy permiso ya, fushi. ¿Qué hacen aquí? Y no te va a influenciar porque inmediatamente que tú entiendes o detectas que algo no es tuyo, o sea, no es tu esencia espiritual, puedes detectar que algo externo está influyendo y simplemente dices, ah, sí, bye, adiós, váyanse. No es como, o sea, no nos sentimos en la vulnerabilidad y cuando nos sentimos vulnerables, perdemos la perspectiva de que el somos poder, creadores. perdemos el poder. Sí, la conciencia es muy importante, el tener conciencia de todo esto. Ujú. Gordon, te he pasado un enlace, a ver si puedes pasar por aquí. Vamos a ver, espérame un Sí, momento. son unas imágenes, a ver si se puede, y os voy Eh, adelantando, eh, sobre asesinos, los típicos asesinos de película americana, asesinos en serie, psicópatas. Y me han gustado las imágenes, la había pasado por un grupo de Telegram que tengo, Liliana también está en él, porque son impactantes, ¿no? Son o sea, unos psicópatas asesinos bueno, los llaman múltiples, totalmente sanguinarios y eso es espeluznante, ¿no? Pero las imágenes son impactantes porque parecen endiablados, parecen que están poseídos. Entonces quería ver si lo puede poner sí, a Gordon ver, vamos a ver. y porque de verdad que son ¿Se ve? sí, sí, se ve, sí. Vale. Y quería eso que me dierais vuestra opinión. Yo personalmente pienso Bueno, a que ver si puedo bajar el... el link. Personalmente pienso que cuando tú eres un ser sin empatía, porque bueno, luego hay una cosa importante, es que hay muchísimos psicópatas entre nosotros haciendo una vida normal, que o sea, ser un psicópata no quiere decir que seas un asesino en serie. Puedes hacer una vida completamente normal. Pero sí es verdad, y claro, hay grados de psicopatía y bueno, y los menos casos, pues gracias a Dios, son estos casos de estos psicópatas que, como ya digo, de serial americano, pero que son reales, que parecen totalmente poseídos, ¿no? Entonces, bueno, a ver si Gordon, sí. Digo, vamos Yo lo que a intentar. quería, Dime, Lili. quería mencionar algo importante que yo creo de que si ven lo que es el estudio de la mente criminal, el 95% de estas personas siempre han tenido problemas, ¿no? Han sido personas abusadas, maltratadas, ignoradas, que desde el momento de la concepción ya no las querían. Entonces, eso también, hablando de la parasitación y todo eso, es una puerta abierta, ¿no? Para que entre todo. Y no tienen defensas, porque como su autoestima está tan mala, sus defensas están muy bajas y obviamente se enferman y eso es lo que crea, ¿no? Eh, eso también. Claro, sí, es la vibración, la tienen los pobres, bueno, no tienen, bueno, la tienen tan por el suelo y es el sufrimiento. Todas estas personas, está claro, realmente tampoco se han hecho estudios en profundidad, pero yo siempre lo he pensado, ¿no? Son personas, puede haber psicópatas que nazcan, pero yo creo que la mayoría los construimos en nuestra sociedad, en familias pues muy desestructuradas y esto generalmente esta gente son personas que han tenido una infancia totalmente terrorífica, ¿no? Unos abusos y un sufrimiento pues, que les han convertido en lo que son. Seres sin empatía que disfrutan incluso hasta, pues eso, con el acto de quitarle la vida a otros seres inocentes porque se han convertido en eso. No, y Entonces, la insensibilidad que a través de los años Hollywood ha estado creando para que la gente, especialmente hoy en día con los jóvenes y los videojuegos, es matanza, matanza, matanza. Y entonces ya crea uno como que, ah, mira, lo mató, como que no es importante. Entonces esa insensibilidad también
Todo obliga a influye. que se abran las puertas, ¿no? Lili. Tomemos en cuenta que, o sea, nosotros somos creación, nuestro ego actual es la creación de nuestra sociedad. O sea, realmente la personalidad que tenemos en la actualidad fue formada dentro de los primeros años de vida. Incluso muchos de estos dicen que químicamente no sienten. Realmente les aseguro que fueron bebés que sí sintieron en algún momento. Claro. Por supuesto, al estar expuestos a un ambiente totalmente negativo, a un ambiente de mucho sufrimiento, es muy normal y es una reacción muy humana decir, ay, si estando aquí sufro tanto, entonces mejor no siento. Desconexión total. Y es una reacción totalmente normal. Si en adultos es una reacción normal, ahora en pequeños, por supuesto, viene esta parte de este problema que realmente solo es una desconexión. Por eso no es que solamente porque no puedan sentir, automáticamente ya sean lo peor de la sociedad. No, es simplemente que su daño fue tan pequeño que todavía ni siquiera estaban conscientes, pero realmente con un esfuerzo, un trabajo tan, en todos los campos de una completo, o sea, psicológico, emocional, físico y energético o espiritual, se podría volver a activar este canal de sensibilidad. Entonces, esta parte pues sí es como, o sea, realmente son creaciones de nosotros, estos psicópatas, pero tomemos en cuenta que es lo que ahorita quiero mencionar, que los niños no solamente están influenciados por, por lo que viven con sus padres, por los que viven con la sociedad, por lo que viven con las tulpas del lugar y de la sociedad misma, sino además ellos mismos traen todos los sentimientos, vivencias y experiencias de su árbol genealógico. Entonces, imagínense un árbol genealógico que proviene de un asesino ya serial, por supuesto tiene más probabilidad porque un niño al ser una esponjita sensible, incluso hasta en sueños, recuerda esas escenas de matanzas. Y, o sea, al ser niño, pues obviamente no sabe expresar al papá, oye, es que soñé esto, ¿no? Y soñé que yo asesinaba y destruía y todo, y sí lo entienden, pero no saben expresarlo. Entonces, en este punto es muy importante, personalmente pienso que la prioridad es proteger tanto mental, emocional y energéticamente a todos esos pequeños que todavía ni siquiera están hablando, porque es ahí donde si traen un árbol genealógico muy pesado y además le echas que viven en un ambiente totalmente parasitado y si además la misma experiencia está basada en dolor y sufrimiento, la verdad es que démonos de saltos que no tenemos tantos que han derivado a eso, Sí. porque realmente por el tipo de sociedad que hemos vivido en los últimos 50 años, ha sido como un coletazo muy fuerte. O sea, realmente el espíritu ha aguantado muchísimo para no derivar a eso, porque realmente tendría que ser muy normal, después de todo lo que se enfrenta un pequeño al nacer, derivar en esa insensibilidad. Entonces, pues bueno, ese era como tal lo que Sí. quería aportar. Te quería preguntar qué has comentado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una desconexión mental y de incluso álmica. ¿Qué opinas? Es que cuando tú te Emocional. bloqueas, yo como lo veo es, o sea, aquí está nuestro ego Ujú. y está dividido en mente, emociones y físico, ¿no? Cuando tú tienes un bloqueo en alguna de estas partes, con el tiempo y la acumulación se te bloquea la otra, se te bloquea la otra. Y cuando estás totalmente bloqueado, pues es como si hubieses puesto basura en la tubería. Por mucho que quieras conectarte con tu alma, pues no vas a poder. Por mucho que quieras conectarte con tu espíritu, primero vas a tener que limpiar toda la basura de esa tubería para que puedas conectarte. No es que les hayan cortado la tubería de la conexión, sino es que se ensució tanto, se llenó tanto de basura que quedaron bloqueados y a fin de cuentas es lo mismo, es desconexión, pero no es que no esté el canal ahí está.
solo está demasiado sucio. Y antes de siquiera intentar conectar espiritualmente, almáticamente o energéticamente, tendrían que limpiar toda la basura de las otras 3 áreas que conforman pues nuestro ego, nuestra personalidad, ahora sí que nuestro avatar en este momento. Muy bueno. Hanna. Pues sí, yo por la experiencia que he tenido como madre, ¿no? Con mis hijos y todo esto, la verdad es que estaba yo, mientras que estaba Lili hablando, me salió algo. Es que, bueno, aparte de todo eso de las personas estas criminales, de las cosas malas que pasan en el mundo, yo vi antes también a alguien por ahí que lo degollaron, me quedé así. Dije, bueno, ¿por qué todavía existe? Ya debería de haberse marchado todo esto, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es muy importante la educación y el amor, ¿verdad? El sentimiento de amor. Y a veces hay ciertas sociedades, por ejemplo, donde hay mucha estructura, educación a alto nivel, como digamos, y todo esto está bien, es muy necesario que haya orden, que haya todo esto a nivel intelectual, pero a nivel sentir es muy importante. Yo creo que los seres que vinieron, la verdad, con ciertos contactos, porque al final los que vinieron a experimentar el hacer cosas tan malas, ¿no? A tal grado, ellos también vinieron a experimentar eso. Y yo creo que nuestra evolución, nuestra tierra está llegará a puntos donde no habrán estos casos, ¿verdad? No habrán cosas tan graves como las que pasaron hasta ahora, ¿no? ¿Verdad? Donde se encontraban una familia entera degollada o todas estas cosas tan negativas, supuestamente. Pero yo digo, en mi parte como madre, yo he enseñado el sentimiento de amor a mis hijos. Y ha sido tan bonito porque me fui dando cuenta que los niños cuando están llegando a la edad de la pubertad, según lo que se les enseñó de chiquitos, se va formando su personalidad, pero hay un tiempo donde hay rebelión, ¿verdad? Y ese tiempo de rebelión es muy importante el amor que hayan aprendido, o sea, esa conexión de amor con los padres, ese sentir de amor, eso es como si fuera una protección. Bueno, los devuelve al caminito, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que podían ir en un camino equivocado y crearse una identidad así, y con una mente peligrosa, con ciertos pensamientos, ¿verdad? Yo creo que al final, como dijimos antes, todo es creado por nuestra sociedad. Hasta a veces dicen Hitler era la creación de su época, era el Matrix que lo ha creado, eran las personas, era el deseo más profundo de los seres humanos de esa época, a que hubiera un gobernador así, a que hubiera alguien que estuviera tan en contra de los judíos, ¿verdad? Y todo lo que pasó en la historia. Entonces, es siempre creación nuestra. Pero qué bonito que nosotros hayamos llegado a este nivel de pensar. Pero aún así, la verdad es que, bueno, la sociedad donde vivo yo ahora es una sociedad, por ejemplo, muy rígida, muy estructurada, muy no sé qué, pero de alguna forma como que los sentimientos los dejan a lo último, ¿verdad? Piensan que las emociones no sirven. Los seres emocionales son como, no sirven las emociones, no es así, no es así, porque vamos a hacer siempre emociones. Y la emoción es muy valiosa, es muy importante, es muy valiosa porque Dios habla a veces como emociones, sentimos una emoción, ¿verdad? Y esa sensación son palabras de nuestro espíritu, son palabras de seres de otras dimensiones que nos están transmitiendo, ¿verdad? Y eso es lo que quiero decir. ¿Será que el ser humano se salve y vaya adelante completito con sus emociones, su mente, su ego, pero reprogramado? Es también muy importante. Yo siento sobre lo que has comentado, Hanna, de Hitler, no le quito a la humanidad, ¿cómo se dice?, responsabilidad a la hora de crear esas energías, esa maldad. No le quito responsabilidad, pero pienso que por encima de la humanidad, que los humanos no somos libres, ¿no? Que hay unas entidades y unas energías, unos seres
que construyen unos seres como, por ejemplo, es el caso de un Hitler, un Stalin, que son seres totalmente más que diabólicos, ¿no? Son asesinos, asesinan a millones de personas. Entonces, a mí me cuesta creer que un ser humano sea capaz de algo tan aberrante. O sea, hay algo ahí que yo creo que hay un momento que ya no son, que no son humanos. O sea, que hay ahí, es una creación, sé que es una cosa complicada de explicar, ¿no? Mm. Pero yo lo siento así, ¿no? No sé, es una sensación que Es que estos... también, por ejemplo, en el tema que no tiene nada que ver igual con la conversación, el tema extraterrestre, es que también están los buenos y los malos. O sea, Ujú. también Sí, están los negativos y los positivos. Y sí. incluso creo que he escuchado muchas veces de que en la época Hitler estaba también en contacto con los seres negativos. Ahí. Los genocidas, ¿no? Que son asesinos de... asesinan a millones de personas. Sí. Y eso yo digo, eso no puede ser humano. No digo No. que no pueda haber a lo mejor, pero es que me cuesta creer hasta que tengan alma o que tengan... Eso no son humanos, eso es Pero claro, otra creación de los malos, que es el trabajo que tienen, ¿no? El la, ponernos, ¿no? Oye, Realmente. yo quiero decir algo. Eso mm, que comentas, Hannah, en el libro de Conversaciones con Dios de Neil Watch, lo recomiendo altamente porque ahí está la explicación perfecta, ¿okay? O por lo menos más que te acerca a comprender lo que está tratando de decir Ana, de que nosotros literalmente hemos creado, la sociedad ha creado personas como así, porque lo atraemos, ¿no? Según tengo entendido, Hitler era un maestro de luz, pero se volteó al llegar a la Tierra. Entonces, por eso que tenía mucho conocimiento y tenía mucha magnetismo, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra, por Dios, de nada de esto. Soy completamente neutral, pero si leen el libro de Conversaciones con Dios de Neil Watch, ahí van a encontrar una respuesta para poder comprender no solamente seres como este hombre, sino otras personas que están a nuestro alrededor. Gordon. Bueno, tengo dos cosas que decir porque ha sido una charla muy interesante sobre muchas cosas y cada persona ha tenido una opinión muy interesante, he aprendido mucho. Lo que veo, y por cierto, tengo que irme muy pronto, ¿vale? Lo que veo en nuestro, si vamos a hablar del movimiento de la verdad, ¿no? Yo veo que está muy de moda hablar de estas entidades. Yo conozco a dos personas con mucho público que cada vez los escucho y están diciendo, ay, anoche me atacaron 3 entidades pero cada vez, y pienso, ¿qué están haciendo en su vida para atraer a tanta maldad? Si estamos en este movimiento de verdad. Entonces, creo que está de moda, ¿vale? Mira, tienes una noche de mierda, ¿vale? Y como alguien, no sé quién dijo eso, es muy fácil echarle la culpa a las entidades, ¿no? Y decir, bueno, no soy yo. Creo que es una llamada a esas personas hay que dejar de hablar de eso. No deberíamos estar enseñando eso. Si claro. vamos a hablar, deberíamos hablar de lo positivo. Mira, lo que, por ejemplo, todos lo que habéis dicho hoy, de que no es tan fácil simplemente decir, mira, las entidades me están atacando. Y hablando de los niños, sí, yo creo, en mi trabajo he visto que los primeros 6, mira, los primeros 11 años son muy importantes, pero los primeros 6, 7 años son tan importantes. Y los niños solamente necesitan 2 cosas. Si como padres podemos darles 2 cosas, van bien. Y sí van a tener sus problemas como todo el mundo, pero van a ir bien. ¿Qué es? Típicamente de su madre, pero de los padres, pero de su madre, amor. Tienen que tener amor, sentir amor, escuchar, te quiero, te amo, y verlo. Y de su padre, especialmente, aprobación.
la aprobación. Que eso de tú eres suficiente. No tienes que ser otra cosa. No tienes que ser como tu hermano o como el vecino o como porque, ¿sabes? Tú eres suficiente. Si los padres podemos decirles a los niños eso, pero no solamente palabras, la acción detrás de la palabra. Los niños pueden crecer fuertes y no van a entrar en eso de como alguien, Liliana, has dicho lo que iba a decir yo, que cuando los niños sufren, tienen que tomar, son niños, no saben nada, pero tienen que tomar una decisión y crear un programa que es, me duele todo esto, así que no voy a sentir nada más en la vida. O no soy suficiente, entonces voy a tener que trabajar mucho en mi vida para atraer la aprobación. Y están como son esclavos de esas cosas. Entonces, nuestro trabajo como padres, no hay libros, no hay un guía, pero solamente amor y aprobación, con esas dos cosas. ¿Vale? Y ya para terminar, la última pregunta, y te la hago a ti, Gordon, para que así te tienes que ir. Anthony Parks, que es un investigador y escritor, habla del colisionador de hadrones que está en Suiza y que a través de él, por lo visto, pretenden abrir un portal a otra Sí. dimensión. Ajá. Con la intención de que ese portal entre en un tipo de entidades, claro, negativas y acaben con la humanidad. Fin de la, pregunta final. Un botón de oro, un broche de oro, que se dice. Mira, voy a dar mi opinión sobre eso. Yo creo que hay muchos en el mundo, no solamente hay uno, han creado muchísimos, pero yo creo que no es para que puedan entrar, es que para que puedan salir, porque si Que estamos se tienen pensando en... que salir cagando leche. Es que no pueden salir porque este es lo que se llama Prison Planet, ¿no? Es Sí. que si creemos en la historia de la Biblia, el diablo, bueno, estaba ya en la cárcel, en la tierra, es lo que dijo Dios, te quedas allí, tú no sales. Entonces, intentan salir, quieren salir. Qué bueno. Entonces están, en mi opinión, están buscando maneras de salir de no quieren estar aquí, pero mientras que estén aquí van a causarnos muchos problemas, en mi opinión, no sé. Muy bueno. Bueno, Liliana, por ejemplo. Pues mira, una cosa, voy a dejar que siga grabando todo, ¿vale? Y subo más tarde a apagarlo, pero tengo que irme, ¿vale? De acuerdo. Chicas, muchísimas gracias por Muchas compartir gracias, este Gordon. Un ratito placer. conmigo. Nos Un vemos, abrazo, Gordon, la un próxima. gusto. Hasta luego. Chao. Gordon. Bye. Muy bien. Liliana. Bueno, pues a mí ese tema me encantan los portales. Me divierten los portales. La verdad es que el primer portal que yo conocí conscientemente, o sea, que literalmente un cerecito del etérico me dijo, este es un portal y se crean así. Joder, Este qué cosas, Liliana, vives, madre mía, impresionante. Ya no, eso fue, nos lo tienes que contar más despacio. fue justamente cuando yo estaba en un trabajo donde justamente pertenece a uno de los hombres más poderosos de mi país. O sea, el edificio, el lugar pertenece a uno de los hombres más poderosos de mi país. Entonces, yo no sabía que este edificio pertenecía a este grupo. Yo realmente no lo sabía. Yo me enteré porque pues al tener esta capacidad de ver entidades y seres, pues conocía al que cuidaba ese portal, lo creaba, lo mantenía y tomaba la energía para estarlo creando. Era un pequeñito, chiquito. No era la gran cosa, pero era chiquito, pero pues sí entraba, le servía de portal salir a este ser. Pero realmente los portales, o sea, no es como dice Gordo, no es que exista uno, existen muchísimos, muchísimos. Y no es que tengan una conexión para salir con lo que sería de la Tierra.
yo lo que he podido observar de los portales es más que nada es para conjuntar la energía que hay en el etérico, que hay en el 4D y poder cruzarse entre ambos planos de forma más sencilla. En esta parte de los portales, yo siento que ese es un tipo de portal. Luego están los otros portales que sí ya te cruzan más allá de la 4D, donde ahí ya no hay, bueno, todavía la Tierra no tiene, bueno, ya actualmente ya tiene su cuerpo de 5D, pero pues antes no estaba eso. Entonces se creaban como más grandes. Referente al portal que dicen ahí en Suiza, realmente es que hay reglas de existencia también en esos planos. Si lo abren, no hay forma que sea exclusivo solo para entidades negativas. Serían para ambos lados. O sea, simplemente así, por ejemplo, amplificando este pequeño portal que tuve la oportunidad de conocer, ese portal no era mío, ni siquiera tenía nada que ver conmigo. Yo solamente estaba en ese lugar porque trabajaba ahí. Y como trabajaba de noche, justo que era cuando se usaba la energía para abrirlo, pues Wow. tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, yo también aprovechaba para el mismo viaje astral poderme lanzar más lejos. O sea, digamos que la entidad de ahí estaba algo aburrida, porque tenía que estar ahí forzosamente. La ¿Y habían atrapado. cómo es un portal? Liliana, En cuéntanos. este caso, lo que es como una conjunción de energía, es como si concentraras toda una energía en un mismo punto. Y eso hace que tú puedas cruzar, hacer esa energía desde el plano espiritual, utilizarla. Entonces, ellos usaban ese lugar porque era un lugar donde iba muchísima gente muy variada, con muchas emociones, porque era lugar donde contrataban gente. Entonces, obviamente, todas esas energías que se iban acumulando en el lugar las podían aprovechar. Entonces, realmente esa unión de energía de portales, tanto físicas, o sea, lo que ellos están tratando de hacer es desde el plano físico abrirlo, ¿no? Pero es más común que existan portales abiertos desde el plano etérico y que se traigan. Entonces, realmente creo que no es algo como muy, como digamos, de miedo, sino creo que es parte de cómo se funcionan los planos etéricos. Entonces aquí está la comparación, es como si me dijeras que crear una puerta fuera como lo más sorprendente del plano material. O sea, como si decir, hice mi portón de mi casa, eh, eh, es como si dijeras, solo porque tengo mi portón, me van a venir a saltar todos. O sea, es así de, pues no, o sea, solamente es un portón que mientras unos tengan la llave y pueda entrar y salir, solamente es una forma como entras y sales. Entonces, referente a los portales, me da risa lo que dices y lo que piensan, porque si es así de, ¿cómo? ¿Hasta cree que se va a poder eso? Y no es porque no se puede, sino porque las reglas del etérico, pues así es como funciona. Entonces, pues, esta parte sí me dio risa, perdón, pero la pregunta me dio mucha risa. Hanna, Sí, cuéntanos, antes de irte. sí, pues yo la verdad es que sobre los portales no tengo mucha información, pero lo que podía decir es que eh, sí he escuchado mucho de que hay portales en todas partes, ¿verdad? Lo que estabas diciendo antes de Suiza también. Sabemos de que aquí en Suiza están también los grandes laboratorios y que aquí es donde está el tema de la investigación a nivel de los átomos, ¿verdad? Que tienen grandes temas sobre este tema. Pero sí, lo que sí he escuchado a Antonio Gómez Martín, a mi querido Antonio, que lo quiero mucho, él dijo también de que habían portales en todas partes, ¿verdad? Que a través de ellos vienen también muchos seres, incluso extraterrestres, ¿verdad? Al parecer sí, que en la Tierra hay varios lugares donde hay portales. O que también lo que dice Lili, en esto siento de que cada uno tiene su propio portal también, ¿verdad? De alguna forma, que cada uno tiene ese, eh,
después de ese despertar, después de ese indagar en su interior, hay como un portal, ¿verdad? Incluso las personas que hacen los viajes astrales conscientemente y tantas maravillas a nivel espiritual. Es lo Claro, que... si es que el tema de los portales y de entrar y salir de entidades y extraterrestres es que, según dicen los científicos, la Tierra está, o sea, hay unos cinturones que son como 3 donuts, que los llaman los cinturones Van Halen, que tienen una radiación tan altísima que eso no lo puede cruzar absolutamente nada. O sea, es como que la Tierra está como sellada y que no se puede entrar ni salir. Entonces, pues luego yo también me pregunto eso de los viajes a la luna y todas esas historias, ¿no? Que no me cuadran, porque Sí, realmente, ¿no? viaja a la luna. Claro, si no se puede salir de la Tierra, eso es Claro, así, ¿no? es que es por eso nuestro planeta está en protección desde una inteligencia mayor que todas estas inteligencias, ¿verdad? Ujú, A así la es. cual, a la cual a nuestra esencia pertenece. Realmente hay una Dios, Padre, Madre, que tiene el control en manos y que la verdad es que no hay que, para la gente que tiene miedos de que venga algo negativo, de que caiga una cometa sobre la Tierra o lo que sea, que tengan fe y que no se preocupen, que esa energía tan poderosa y que lo sabe todo, tiene la capacidad eh, de librarnos de cualquier cosa que venga y que nosotros no tengamos capacidad. Es más, yo creo que nosotros, como humanidad, raza de ser humano, este planeta se le fue aprobado seguir adelante. No hay nada que nos pueda destruir, realmente. Muy bien, sí, porque las entidades también yo creo que no hace falta que entren, y aquí ya hay muchas, ¿no? Realmente a lo mejor habría que abrir portales para, como dice Gordón, para que se vayan, más que para que a lo mejor aquí ya no caben muchas más, no lo sé. Sí. Bueno, Siempre estamos protegidos y sabemos muy bien que en nuestro interior está esta fortaleza, esa fuerza de nuestro espíritu, de nuestro propio ser, de que no hay nada malo que nos pueda tocar, no hay nada malo que tenga el poder sobre nosotros, porque en nuestros interiores está el amor activado, el ¿sí? poder es nuestro. El poder es nuestro. Entonces también acabo de recordar lo de los chakras, que cuando se me activó mis chakras, yo recuerdo que una amiga mía me decía, no, Hanna, que eso da miedo. Dice, yo le decía ahí a mi Dita, porque ella quería activar sus chakras. Bueno, a mí me pasó espontáneo, ¿no? Me pasó todo espontáneo a mí, Qué sin suerte. saber de ello, la verdad. Pero esta amiga mía me decía, ten cuidado porque por ahí se te meten demonios, decía, ¿sabes? En aquel, pero yo no creo, la verdad, que nadie No. se pueda entrar en tus chakras, ni en tu vida, ni en tu, como decías antes, que la tierra está sellada por nosotros también, porque somos seres importantes para Dios, estamos aquí a experimentar y los que estamos aquí para iluminarnos, para despertar a nivel conciencia y para compartir, claro que estamos protegidos, nosotros ya hemos vivido tantas vidas, ya hemos pasado por todas esas experiencias negativas, ¿verdad? Hemos alcanzado la luz, es lo más importante. Muy bien. Te tienes que ir, ¿no, Hanna? Nos comentabas. Pues si Mañana, quieres, bueno, dime. sí, pues sí los voy a dejar. Mañana Vale, para muy jornada bien. de trabajo, le mando un abrazo a todas. Un abrazo muy grande, Hanna, un Hasta luego, placer. Hanna. Las amo a todas. Y, Sí, y eh, nosotras, un abrazo. Vivi, para cerrar, te toca Bueno, cerrar a ti. me toca cerrar. Bueno, con la cuestión de los portales muy interesante y yo estoy de acuerdo con Gordon, estoy de acuerdo con cada uno de ustedes en el aspecto de que esto es una cárcel, literalmente, y sí, no sale ni entra nada, porque todos los portales de verdad es para salir con los gusanos de, como tú sabes, esos que se van a otras galaxias, los intergalácticos, apenas están empezando a activarse, pero con seres de mucha luz, ¿no? No con la oscuridad. Y sí, ellos quieren salir del planeta porque ya saben que ya
Primero que nada, el contrato que firmaron con la Tierra en los años 40 y pico, ya se terminó. Entonces, estos últimos 20 años han estado tratando de dominar el planeta. Pero como ya hay mucha gente que ha despertado, y muchas de las luces o portales que vemos, en realidad son portales de personas que han despertado. Y una de las maneras de que nosotros podemos activar nuestro portal personal, que es lo que habías mencionado antes, es lo que se conoce como el Merkaba. Y ya muchas personas lo están haciendo. Y eso no es que te sales te puedes salir a otras galaxias, literalmente. Tienes el poder porque somos seres que tenemos todo ese poder, toda esa sabiduría interna, pero no sabemos que sabemos. Y entonces yo creo de que debemos de dejar a un lado toda esa cuestión de que vienen a hacernos daño y que que va a chocar el planeta con un asteroide y todas esas cosas que están metiendo miedo precisamente para bajar nuestra energía y Eso podernos parasitar, volviendo al tema anterior, con esas miedos y todas esas cosas, ¿no? Así que no tengan miedo los que nos están viendo, que aumente esa fuerza interna, que liberen su luz, que es muy potente. Si pensamos que una bomba atómica es enorme, nuestra luz es 300 veces más grande que una bomba atómica. Lo que tenemos que recordar eso, porque está llena de amor. Y como venimos del amor, no puede haber otra cosa. Que sí hay el yin y el yang es porque necesitamos en este plano esa energía, esa, ¿no? Pero esa tenemos que comprender la Trinidad que tenemos, ¿no? Y no necesariamente una Trinidad religiosa, sino tenemos que estar ¿cómo se llama? En la oscuridad, en la luz y en el centro, para poder manifestarnos, ¿ok? Una de las cosas que tenemos que recordar es las cosas de los mensajes que nos están poniendo en el planeta con de los sembradíos de trigo y todo eso. Hace poquito acaban de mandar uno que es en Brasil, después les mando eso, que es impactante el mensaje del despertar, ¿no? Es un triángulo con un círculo en el centro, un puntito en el centro y dos círculos alrededor del triángulo. Y eso es una de las escuelas esotéricas muy antiguas y representa mantener tu centro, ¿no? En el triángulo, que somos nosotros. Así que si están mandando, se acaban de mandarlo eso en Brasil en octubre 22. Así que ya... Que lo han mandado ¿de qué manera? Lo pusieron, se manifestó uno en esos campos, sembradíos de trigo. Sembrados. Qué bueno. Y que tú sabes que los gobiernos van quitando y destruyendo todos esos mensajes, pero son mensajes codificados muy importantes para la humanidad. Sí. Y otra cosa son todo lo que se está encontrando de pirámides y todo eso, están buscando porque quieren conectarse con el conocimiento alienígena, que son para abrir los portales para que se vayan. Así que vamos a hacer una fiesta de despedida a toda esta energía y todas esas entidades oscuras. Hoy, por cierto. Que se queden y se transformen en lucecita. El problema es que no tienen luz. Ellos quieren nuestra luz porque eso es lo que les falta, ¿no? Ellos tienen otras cosas que no han podido superar, tuvieron su oportunidad y no lo hicieron. Es como nosotros, la humanidad. Tenemos nosotros ahorita el trabajo de accionar todo lo que hemos aprendido, y si nosotros no elevamos nuestra vibración, vamos a quedar estancados igual que esos seres que nos están fastidiando aquí, porque no hicimos nuestro trabajo. Así que accionar y despertar. Muy bien, pues nada, llegamos al final. Ha sido una charla maravillosa, ha sido súper interesante y he disfrutado un montón. Liliana, Vivi, un placer grandísimo. Un placer. Gracias por la invitación. Un gusto conocer a Gordon, a Hannah y pues a ustedes otra vez. Muchas, muchas gracias. Un placer. Un abrazo, Liliana, para todos. Un abrazo. Chao. Y nada, animar a la gente a que se apunte, les dejaremos en el cajón de los comentarios el acceso a nuestros canales, para que le den a like, se suscriban, le den a la campanita y nos apoyen. Y nada, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchos Ay, que besos. dejen sus comentarios, Ah. comentarios y alguna pregunta para el próximo video. Perfecto, de lo que si les apetece que hablemos de algún tema, pues que por supuesto, encantadas todos. Bueno, chicas, un Chao, chao. abrazo grandísimo. Eso. Chao. Chao. Adiós.